Nunca imaginé que las palabras que más me dolerían no vendrían de extraños, vendrían de mis propios hijos. Me gritaron, me insultaron. Fue algo muy desagradable. Me miraron, con esos ojos que yo vi abrir por primera vez en un hospital. Esos ojos que limpié con tanto amor cuando lloraban de bebés. Y me dijeron fríamente que yo era una persona que les daba mucha vergüenza que yo fuera su madre, por cómo vestía, dónde vivía, y ellos, ya unos profesionistas que se relacionaban con personas importantes y de mucho dinero. Así sin más, sin ninguna emoción, y totalmente directa, la espada fue directo a mi corazón. Fueron en ese momento totalmente fríos y distantes, no les temblaba la voz cuando lo decían, no hubo sentimiento alguno, ni de remordimiento en ninguno de los minutos que los llevó a hacerlo. Como si estuvieran diciendo una verdad absoluta, como si yo fuera un error que preferían no tener que mirar más o pudieran en ese momento borrarlo por completo de la faz de la tierra. Sentí algo muy doloroso, algo que se rompió dentro de mí. No fue mi orgullo, fue mi alma hacerse en 1000 pedazos, se estaba desangrando y desgarrando, el aliento se escapaba de mi cuerpo, y mi cabeza estaba dándome vueltas. Dolía demasiado. Era muy triste ver la escena y ver quiénes eran los actores principales de ella, aquellos que un día los enseñé a caminar y les cuide cuando enfermaban, aquellos que consolé cuando algo malo les sucedía, una caída desafortunada, un mal comentario hacia su persona. Porque yo trabajé hasta el cansancio por ellos, siempre estaba pendiente de todo lo que necesitaban, me tragué humillaciones, callé insultos, aguanté noches sin dormir y, otras tantas sin comer, hice lo imposible para que nunca les faltara nada. Y aún así, con todo lo que les di, dejaron de lado todo respeto, toda comprensión y el amor que siempre les tuve y nos tuvimos mientras estaban bajo mis brazos. Ese día solo los miré, lloré amargamente, pero no quise decir ni una palabra. No me quise defender, no les reclamé por qué actuaban así conmigo, no, nada. Guardé silencio en mi boca, porque mi llanto era una fuente que no paraba, mi alma estaba hablando y no se ocupaba más. Solo los vi partir, alejarse de forma definitiva de ese pequeño y humilde lugar donde crecieron, donde fueron felices y amados, donde todas las noches había una rica cena y un lugar limpio para descansar. Porque entendí que ya no me veían como su madre, solo me veían como una carga, una, con la que ya no estaban dispuestos a llevar en sus espaldas según sus palabras, pero nunca quise ser eso para ellos, y nunca lo fui, porque a pesar de estar grande y cansada yo aún podía valerme por mí misma. Cuando tus propios hijos sienten vergüenza de ti, no hay ningún argumento válido que te salve de eso. Y el día que entendieron lo que habían hecho, cuando la vida les mostró lo que significó perder a quien siempre estuvo, yo ya no estaba para escucharlo. No estaba para oír el perdón, no estaba para abrazarlos, no estaba para decirles que, a pesar de todo, yo jamás me avergoncé de ser su madre. Y eso fue lo que más duele al final. Fui madre a los 19, sin ayuda, sin dinero, sin nadie que me sostuviera cuando el miedo me ahogaba por las noches. Aprendí a ser fuerte porque no tenía opción. Porque cuando tienes un bebé en brazos, no puedes darte el lujo de quebrarte. Trabajé limpiando casas, lavando ropa ajena hasta que mis manos se agrietaban. Cocinando para otros, mientras a veces yo cenaba lo que sobraba. Mientras mis hijos dormían, yo planchaba uniformes. Mientras otros descansaban, yo contaba monedas sobre la mesa, haciendo milagros para que alcanzara. Nunca les faltó comida. Tal vez sencilla, pero caliente. Nunca les faltó escuela, aunque yo caminara kilómetros para ahorrar el pasaje. Nunca les faltó abrazo, aunque estuviera agotada, pero sí les faltaron lujos. No hubo viajes caros, no hubo ropa de marca, no hubo fiestas extravagantes. Y eso, con el tiempo, empezó a pesar. Empezaron las comparaciones. Los papás de mis amigos sí pueden. Ellos tienen más, ¿por qué nosotros no? Y yo tragaba saliva, sonreía, y seguía trabajando. Hasta que un día, ya no vieron el sacrificio, solo vieron lo que no tenían. Y entonces pasó, nunca imaginé que las palabras que más me dolerían, no vendrían de extraños, vendrían de mis propios hijos. Me miraron, y dijeron que yo les daba vergüenza. Vergüenza de mi ropa sencilla, vergüenza de mi trabajo humilde, vergüenza de la madre que se dejó la vida por ellos. Y lo dijeron sin temblar, como si mi historia no contara, como si mis desvelos no existieran, como si todo lo que hice fuera poco. Ese día entendí algo devastador. Puedes darlo todo, y aún así no ser suficiente en los ojos de quienes más amas. Cuando crecieron, algo cambió. Ya no corrían a abrazarme cuando llegaba. Ya no presumían que yo era su mamá.
Empezaron a mirarme diferente, ya no querían que los recogiera en la escuela. Decían que no era necesario, que ellos podían regresar solos. Pero yo sabía, les molestaba mi ropa sencilla, mi forma de hablar sin palabras elegantes, mi cansancio visible después de jornadas dobles. Mis manos ásperas, mi uniforme humilde, y sobre todo mi realidad. Un día, mi hijo menor dijo: «Mamá, no vengas a la graduación así. Todos los papás se ven diferentes». Intenté reír, hice como que era una broma, le dije que no se preocupara. Pero perfectamente entendí, no era mi ropa, era yo. Yo era la que no encajaba en sus fotos perfectas, yo era la que no combinaba con el éxito que querían aparentar, yo era el recordatorio de dónde venían. Esa noche me miré al espejo. Vi mis ojeras, mis canas, mis manos marcadas por años de esfuerzo. Y por primera vez, me pregunté si todo lo que hice había valido la pena. Porque cuando tus propios hijos empiezan a esconderte, no duele el comentario, duele darte cuenta de que el amor que diste sin medida ya no alcanza para que se sientan orgullosos de ti. Y ahí entendí algo devastador. El sacrificio no siempre garantiza gratitud. Y fue entonces cuando aquellas palabras llegaron, esas que jamás imaginé escuchar, que yo les daba vergüenza. El golpe final llegó en una cena familiar. La casa estaba llena, había risas, agradable música, y vasos chocando por el gusto de celebrar la vida. Sus amigos estaban ahí, bien vestidos, seguros de sí mismos, con ese aire de mundo fácil que yo nunca conocí. Yo llevé comida que preparé con amor, horas en la cocina, probando la sal, cuidando los detalles, pensando, que se sientan orgullosos de decir que lo hizo su mamá. Caminé hacia la mesa con el plato en las manos, y entonces la escuché. Mi hija dijo en voz baja, creyendo que no oía: «Me da vergüenza que mi mamá sea así». No fue un grito, no fue una discusión, fue un susurro. Y a veces los susurros cortan más profundo que los gritos. No hice ningún gesto, me contuve el llanto, no traté de hacerle una escena, ni siquiera cuestioné su forma de expresarse de mí. No lo hice por una sencilla razón: las mamás sabemos cuando las cosas van mal y es mejor guardar la calma en medio de la tempestad. Yo seguía sonriendo, dejé el plato sobre la mesa, y me hice pequeña. Pero por dentro, sentí algo romperse. No fue el orgullo ya lo había dejado hace años, cuando acepté trabajos que nadie quería hacer para que a ellos no les faltara nada. Fue el amor, porque cuando tus hijos se avergüenzan de ti, no cuestionas tu apariencia, no cuestionas tu ropa, ni tu forma de hablar, cuestionas tu existencia. Te preguntas si fallaste, si no fue suficiente, si debiste ser otra persona, otra madre, otra historia. Y lo más doloroso, es que aún después de escuchar eso, yo lo seguía amando igual, sin condiciones, sin rencor, sin medida. Y eso, es lo que más duele. Después de eso, dejé de insistir, dejé de llamar tantas veces al día, dejé de preguntar si habían comido, dejé de aparecer sin avisar con comida caliente en las manos. Entendí el mensaje: si no querían que estuviera, no estaría. El amor también aprende a hacerse a un lado. Seguí trabajando, ahorrando, en silencio. Ya no contaba monedas sobre la mesa por necesidad. Las contaba por costumbre, porque así aprendí a sobrevivir. Ellos crecieron, y triunfaron. Buenos empleos, oficinas con ventanas grandes, ropa elegante, perfumes caros, fotos perfectas en redes. Sonrisas impecables, viajes, celebraciones, historias que parecían sacadas de una revista. Yo los miraba desde lejos, en silencio. A veces desde la pantalla de mi teléfono, hacía zoom a sus fotos. Como si así pudiera sentirme un poco más cerca. Me sentía orgullosa, siempre muy orgullosa, aunque ya no me invitaran tanto, aunque las reuniones fueran entre amigos, aunque las fechas importantes se volvieran mensajes breves: «Feliz día, mamá. Te saludo a la distancia», una llamada corta casi a prisa. Y yo respondía igual, con amor completo, como si nada se hubiera roto aquella noche. Porque una madre puede soportar el rechazo, puede soportar el cansancio, puede soportar la soledad. Lo que nunca deja de hacer, es amar. Y yo seguí amando. Aunque ya no supieran cuánto me costó convertirme en la mujer de la que un día se avergonzaron, lo que nunca supieron, es que durante años estuve enferma. El cansancio no era solo trabajo, no eran solo desvelos, no eran solo años acumulados. Era algo más. Había días en los que el dolor me doblaba el cuerpo. Noches en las que respiraba hondo, esperando que la presión en el pecho pasara sola. Madrugadas en las que me sentaba en la cama, porque acostada sentía que el mundo se apagaba. Pero cuando me llamaban, yo decía: «Estoy bien». Siempre estaba bien. No quise preocuparlos, no quise interrumpir sus logros,
no quise ser tema incómodo en sus cenas elegantes. No quise ser carga, no quise confirmar su vergüenza, preferí ser silencio. Cuando el diagnóstico fue claro, cuando el médico bajó la mirada antes de hablar, cuando entendí que el tiempo ya no era una promesa sino una cuenta regresiva, ya era tarde. Tarde para tratamientos largos, tarde para milagros fáciles, tarde para después lo vemos. Y aún así, no dije nada, sonreí, asentí, y agradecí. Volví a casa sola, porque el amor de una madre no exige, no reclama, no cobra facturas emocionales, se entrega. Incluso cuando duele, incluso cuando se apaga en silencio, incluso cuando sabe que quizás ya no habrá otra oportunidad para escuchar un perdón dicho a tiempo, y yo elegí amarlos hasta el final. El día que entendieron, fue el día que el médico los llamó. Yo ya estaba en el hospital, con una bata que no era mía. Con cables en el pecho, con ese olor frío que tienen los lugares donde el tiempo pesa distinto. Mi hija llegó llorando, el maquillaje corrido, la voz quebrada por primera vez. Mis hijos no podían hablar, solo miraban el suelo, como si ahí estuvieran todas las palabras que nunca me dijeron. En la mesa del hospital había una carpeta, ordenada, cuidada, como siempre hice todo. Dentro estaban los recibos, cada colegiatura pagada, cada inscripción, cada sacrificio silencioso, cada ahorro destinado a su universidad. También había estados de cuenta vacíos, y comprobantes de préstamos que nunca les mencioné. Y una carta, no de reproche, no de reclamo, no de culpa, de amor. Decía, perdón si alguna vez te avergoncé. Solo intenté darte lo que yo no tuve. Si mi ropa fue sencilla, fue porque elegí que tus sueños fueran grandes. Si mis manos estaban cansadas, fue porque empujaban tu futuro. Nunca me debiste nada. Con verte llegar lejos, yo ya gané. Eso fue lo que los rompió. No mi enfermedad, no el hospital, no el sonido constante del monitor, sino mi perdón. Porque entendieron demasiado tarde, que la mujer de la que un día sintieron vergüenza, era la misma que había entregado su vida entera para que ellos nunca tuvieran que sentirla. Y ese tipo de amor, cuando se entiende tarde, duele para siempre. Yo en ese momento ya había cerrado mis ojos para siempre, había partido de este mundo siendo una madre responsable y amorosa hasta el final, mi corazón dejó de latir y mi cerebro dejó de pensar tantas y tantas cosas que sucedieron. Ya no hay más tiempo en este plano para dar vuelta a lo que pasó, mi vida se fue como la espuma de mar que se va cuando llega a la orilla, como cuando el agua pasa por los dedos, yo puedo decir que viví amando a mis hijos, y mi tarea la completé a cabalidad, nada les debo. Sé que hoy estarán visitando mi tumba y cargando con un pesar en sus corazones, pero lamentablemente no puedo estar ahí para quitárselos, deben aprender a superarlo, como lo hicieron conmigo. La vida da muchas vueltas, no dudes en amar a los que tienes al lado, ámalos a distancia, ámalos estando, ámalos y simplemente ámalos.